Hola a todos, soy Juan Estadella. Creo que la mayoría de vosotros ya me conocéis, pero igualmente me presentaré. Llevo casi 40 años en el mundo de la astrología. He sido astrólogo profesional durante más de 3 décadas y actualmente me dedico básicamente a investigar y a escribir sobre la materia. No estoy en las llamadas redes sociales, pero sí que participo en algunas jornadas o congresos astrológicos, como es el caso de estas jornadas astrológicas de Córdoba. Mi aportación para este evento, para esta segunda edición de las jornadas, tratará sobre un tema que yo considero muy interesante y es la llamada época o carta de la concepción. Como es sabido, en astrología natal existen dos hechos determinantes, dos hechos biológicos que van a marcar lo que es el individuo, y es, astrológicamente hablando, son la concepción y el nacimiento. Ambos eventos quedan reflejados en sendas cartas astrológicas, las cuales van a conformar la dote astrológica individual del nacimiento. La carta de la concepción, la carta prenatal, es la otra cara de la moneda. He de decir que no es algo nuevo. Esta consideración tiene cerca o más de 2000 años de historia. Y en sí, astrológicamente corresponde al momento en que tiene lugar la concepción o fecundación del nuevo ser. Biológicamente, el hecho se adscribe al preciso momento en que un espermatozoide penetra en la masa del óvulo, juntándose los dos núcleos de ambas células en uno solo. Una especie de fusión en que dos células se convierten en una, y allí empieza la vida del nuevo ser. No empieza en el nacimiento, como es obvio. Esa es su primera célula, allí nace el individuo. Ese es el momento teórico en el cual entra en funcionamiento ese mecanismo astrológico, ese reloj, que en cuanto a la época va a marcar al individuo y después incluso le condicionará, como veremos más adelante, en las jornadas de octubre, el hecho físico del nacimiento, es decir, ambas cartas están interrelacionadas. Hay que decir que es de gran importancia en astrología la carta de la concepción, pues es como una segunda carta. Quizá no es tan importante como la carta natal, como el radix, pero entiendo que estudiar únicamente el radix olvidándonos de la carta prenatal es como únicamente copar un 70-80% de la información astrológica que podemos obtener del individuo a partir de su carta natal y prenatal. También puedo decir que, si bien este tema, la carta de la concepción, es un apartado que ha sido descuidado en los 2-3 últimos siglos, en el siglo XX, para hacer justicia, hubo una serie de autores, una serie de líneas astrológicas de investigación que recuperaron en cierta manera el legado de astrólogos de antaño. Y de hecho, veremos en mi exposición que esos estudios del siglo XX permiten incluso validar viejas suposiciones de antaño, me refiero a la Trutina de Hermes, y también nos van a permitir sumergirnos en un mar de información necesaria, como he dicho, para acometer el estudio astrológico integral del individuo, radix y época. En mi exposición veremos un poco de historia, dónde y cuándo empezó a considerarse esta carta prenatal, qué autores la propugnaban, y más información, creo que astrológicamente, culturalmente interesante. Conoceremos la teoría, pero también aprenderemos a calcular este tipo de cartas prenatales. Y estudiaremos ejemplos reales, por supuesto. Bien, por otro lado, decir que estoy encantado a nivel personal de colaborar, aunque sea modestamente, en que estas jornadas astrológicas de Córdoba, que ya van por su segunda edición, se consoliden como un evento astrológico de referencia en nuestro colectivo a nivel de habla hispana. No os digo más.
Os espero en Córdoba en octubre, junto al resto de ponentes, de expositores, y espero que vengáis, que acudáis a estas segundas jornadas de astrología en Córdoba.